Tiempo de adoración hermoso con nuestro Dios, ¿verdad? Adorándole porque Él es digno, Él es merecedor y por eso nosotros estamos aquí, porque Él merece que le adoremos, merece que el mundo le adore, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor que busca adoradores en espíritu y en verdad, ¿verdad? Que le adoremos en nuestra vida, le adoremos también, vengamos a su casa a adorarle, ¿verdad? Porque Él es digno y merecedor. Así que en este día nos gozamos y le damos una vez más la bienvenida al pueblo de Dios y le damos la bienvenida a cada uno de los que en esta tarde nos acompañan. Así que en esta tarde sentémonos y vamos a entrar a la palabra, ¿verdad? Ya quizá algunos no saben, pero siempre nos estamos conectando a las 5 de la tarde, ¿verdad? Así que yo creo que ahí estamos puntualitos. El Espíritu Santo de Dios tiene el control y vamos a compartir nuestro video en esta tarde. Te invitamos a que compartas esta palabra. La palabra de Dios es para todos. Pero yo siempre digo que el privilegio lo tenemos los hijos de Dios. ¿Ok? Porque Dios dice su palabra que al hijo que ama lo corrige. Así que Dios está tratando con sus hijos. Igual que usted cuida a sus hijos, el Padre cuida de nosotros. Okay. Así que esta tarde vámonos a la palabra de Dios. Yo siempre, ¿verdad? En el tiempo de la oración me conecto con Dios, siempre pidiéndole todo lo que le puedo pedir. Su presencia sé que está aquí con usted y conmigo porque usted la trae desde que viene, la trae desde su casa, ¿verdad? Con nosotros, su Espíritu Santo está con nosotros. No se tratemos ahí de que se escuchen en esta tarde. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos, toma el control de esta transmisión, Dios amado, porque es necesario que la palabra llegue a los corazones, ¿verdad? A su pueblo. En este día no sé cuál sea tu situación, pero lo que sí sé es que los hijos de Dios tenemos algo que nos ha dado. Dice que Él cuando se fue nos dejó su Espíritu Santo. Y no hay nada mejor que poder disfrutar del Espíritu Santo de Dios. Nada mejor que poder ser abrazado, ser llenado, ser confortado, ser confrontado también por el Espíritu de Dios. No hay nada más hermoso. Mire, yo sé que usted ama a su esposa, ama a su esposo. Yo amo a mis hijos. Yo sé que me gusta que usted me abrace, que me salude, que me ame. Pero el abrazo del Espíritu Santo es tan especial, ¿verdad, Cortés? Sí, yo sé. José está con esa cara cuando el Espíritu Santo le ha hablado. Así tiene esa cara. Así que bienvenidos a cada uno de ustedes una vez más. Y en esta tarde una vez más vamos a hablar rápidamente de lo que Dios habló. Hace tiempo, quería traer este tema. Pero una vez más, tiene que dar algo para hablarnos, ¿verdad? Tiene que darte para que veamos y como lo que Jesús hacía. Jesús siempre hablaba en parábolas, ¿verdad? Así que en esta tarde vamos a darte el tema que Dios me dio. En un segundito. Ya tenía el versículo hace tiempo, buscándole, mirando, buscando los lentes y lo traigo puestos. Estoy tan emocionada. Vaya por ahí. El tema de hoy. Hijo de Dios, ¿eres hijo o jornalero? ¿Usted qué dice? ¿Hijo o jornalero? Hace tiempo Dios me hablaba sobre este pasaje. No me había dado el nombre del tema y Dios ya acabando de escribirlo, yo dije, voy a esperar hasta que el último ver que Dios me da del tema. Así que hijo o jornalero, bien simple, dice Dios, yo soy simple y sencillo, para que me entiendan, para los sencillos que me quieren entender, ¿ok? Hijo o jornalero. Y vámonos a la palabra del Señor en esta tarde. Y vamos, y usted va a leer su Biblia antes de que nos vayamos a la pantalla. Yo quiero que usted habla su Biblia conmigo. En Lucas capítulo 15 y le voy a leer juntamente con usted. Váyase ahí rapidito a Lucas capítulo 15. Y en esta tarde vamos a leer juntos la palabra de Dios. Quiero que saque su Biblia, su teléfono, donde usted la traiga. En el idioma que la traiga, pero tráigala ahí, ¿ok? Y vamos a leerlo. No le dije a José que la pusiera, que quiero leerle yo juntamente con usted. Quiero leer la palabra del Señor, todo este capítulo en donde se encuentra la palabra. Yo creo que usted sabe de qué parábola vamos a hablar. ¿Quién de ustedes sabe? ¿Alguien que me diga? El que la encontró. No es la oveja perdida. A ver, búsqueme por ahí. ¿Cuál es? Bueno, en el del 11, perdón. Si yo le estaba hablando, ¿verdad? De que hijos o jornaleros, usted sabe de qué estamos hablando. ¿Ok? Así que váyase a Lucas capítulo 15, versículo del 11 al 32, el hijo pródigo, ¿ok? Pero hoy usted va a entender, este tema es para usted. Dirá, ay pastora, pero si yo no soy un hijo pródigo. Vamos a ver si no es pródigo, ¿ok? Vámonos ahí. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Dice Lucas capítulo 15, versículo 11 al 32, dice así. De ellos,
El 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, primero acuérdese, el menor, dijo a su padre, Padre, dame de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. ¿Ok? ¿Qué dice? Les repartió. ¿A quién le repartió? A sus hijos. Dice que a uno lo pidió. No dice que a uno, muchos tenemos la creencia que el que se lo dio fue al menor. No, dice que él repartió los bienes. Parejos. Al menor y al mayor. Les repartió los bienes, dice. No muchos días después, juntándolo, todo el hijo menor se fue lejos de una provincia apartada, y he ahí desperdició sus bienes y bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviéndose en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. El 20. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y lo besó. El hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido sus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Y entonces le dijo, Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta, regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido, ¿y qué dice? Es hallado. Wow. Yo lloraba y seguía llorando con este pasaje, pero lloraba por lo que Dios hablaba a mi vida. Y le voy a contar cómo salió este tema. Hace tiempo quería hablar, pero tenía que vivirlo para poder entenderlo, porque Dios lo que quiere es que tú y yo entendamos, para poder vivir la palabra, para realmente poder vivir como hijos de Dios que somos tú y yo. No importa, pródigo o en casa, pero siguen siendo hijos, ¿ok? Y Dios quería hacerme entender. Y Dios miraba esto el jueves. El jueves estaba viendo una transmisión, se me transmitió una transmisión de la iglesia, de una iglesia hermana, transmitiendo el servicio. Eso fue el jueves después de que yo transmití. Entonces me fui y empecé a ver y algo pero llamó mi atención esto porque al mismo tiempo vi estaban transmitiendo y dije, wow, estamos ahorita en la comunión con Dios. Pero me llamó la atención porque enseguida, y Dios ahí me trae esto. Esto vino a mi corazón en ese instante. ¿Por qué? Porque enseguida miro, ¿verdad? Un hijo pródigo publicando fiesta. Entonces inmediatamente mi corazón, en ese instante, Dios me habló. En ese instante es como que sentí eso y le dije, wow, Señor, qué diferencia. Qué diferencia que el Hijo de Dios en casa está adorando al Padre.
Pero el hijo pródigo está derrochando bienes en la fiesta. Fue algo tan en el instante, pero déjeme decirle esto. Le voy a hablar, yo soy un ser humano. Es más, le tengo que hablar con sinceridad porque si yo le miento, Dios sabe lo que pasó en mi corazón. Dije, Señor, mientras unos a veces hasta sin comer, vamos a la iglesia a adorarte. Mientras otros, Señor, están otros disfrutando de placer. Esto no me diga que a usted no le pasa. ¿A usted no le pasa, hermano Jorge? Dígame, ¿sí le pasa o no? Sea sincero. Híjole, antes yo me podía jalar para acá y para allá y andaba de fiesta en pachanga y andaba de todo y andaba. Pero ahora llega el domingo y en lugar de irme a disfrutar, me tengo que ir a la iglesia. Nos pasa. Y a mí, escúcheme bien, a mí me pasa un montón de veces. Me pasa muy seguido. Porque son de esos días que usted llega a la casa y usted no está para ningún lado, nadie quiere estar con uno, nadie quiere hablar con uno, nadie quiere acompañarle, nadie. ¿Sabe por qué? Y sabe ese día encontré la respuesta. Yo dije, Señor, es cierto, porque los hijos de Dios vamos a la iglesia, queremos ir a buscar tu presencia, queremos hacer algo que tenga que ver contigo. Queremos hacer, entonces no tenemos tiempo, y cuando tenemos tiempo solo queremos aprovecharlo con los hijos o con el esposo o con la esposa o con la familia o con algo que realmente, Señor, no es pecado, ¿verdad? Entonces antes queríamos amigos, donde hubiera fiesta ahí queríamos estar, no importa si estaba el hermano, el papá, la esposa, si usted dejaba a la esposa, dejaba al esposo, no importaba nada. Usted lo que quería era divertirse, lo que queríamos era divertirnos. Entonces, donde hubiera fiesta, ahí estábamos. Donde hubiera baile, donde hubiera placer, ahí estábamos. Ni nos acordábamos si había esposa, si había hijo, no importaba, nada de eso. Y Dios traía esto y yo le decía, Señor, qué cierto es esto, ¿verdad? Pero me llevó al tema de hijo o jornalero, que ese fue el tema que hoy Dios me dio, el tema. ¿Qué me llevó? El sentir que hubo en mi corazón, lo que se movía ahí dentro de mí. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted mira a muchos afuera disfrutando la vida y siendo feliz a su manera, haciendo lo que quieren, muchas veces lo que tú y yo queremos hacer. Porque dice la palabra de Dios que yo siempre hago lo que no quiero. Quiero hacer, ¿por qué? Porque ahí está y quiero, no lo hago porque sé que Dios, ahora Cristo vive en mí, pero yo quiero hacerlo. Entonces, bueno, no sé usted, pero yo, ¿ok? Le voy a decir, Dios, ¿para qué le voy a mentir a Dios? Hay cosas que uno quiere seguir haciendo. Quisiera hacerlas, aunque sea una vez más. Señora, más una vez, aunque sea. Entonces mi sentir ahí pasó y me sentí, hoy entendí cómo me sentí. Me sentí como el hijo en casa. Porque yo estoy en casa. Pero yo me sentí como el hijo. Entonces me llevé y dije, Señor, pero si yo estoy en tu casa, yo trato, usted va a analizar todo el tema. Y así me sentí. Y en ese instante me sentí, dije, yo estoy en casa, pero me sentí como el jornalero. Aquel sin comida, sin amor, sin vestido, sin nada. Dice que después de derrochar sus bienes, así se sintió el hijo. Entonces vamos a entender esto, ¿verdad? Vamos a enfocarnos de donde salió el tema. Dice Lucas que el versículo 20, dice así, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y lo besó. Este es el padre, ¿ok? Quiero hablarte del padre, pero quiero hablarte del padre que habla Lucas, ¿ok? Porque dice que esta es una parábola. ¿Qué es una parábola? La parábola es una narración breve y simbólica de que se extrae de una enseñanza moral. Entonces Jesús aquí estaba hablando Jesús. Jesús estaba hablando, pero estaba hablando en una parábola, estaba haciendo una narración extraída que extrajo de una vivencia de un padre natural. ¿Ok? Entonces él extrae esta parábola, esta enseñanza, esta pequeña narración, ¿verdad? Pero aquí él dice, escúcheme bien, lo que Dios me acababa de enseñar ahorita, eso me lo acaba de dar Dios ahorita en este segundo, porque esto es otro poco de lo que Dios me dio, ¿ok? Escúcheme. Entonces es una parábola, Jesús enseñando la vida de un padre natural. Quiere decir que Dios usó un padre natural. Este de la parábola es un padre como usted y como yo, ¿ok? Era un padre normal. Y si vemos la acción de este padre, es de un padre bueno, ¿ok? De un padre parecido al Padre Celestial. ¿Por qué? Porque usted va a ver ahora su acción.
Pero usted siga recordando que esto es una parábola, porque no hay padre perfecto, porque no hay padre bueno. ¿Ok? Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces vamos viendo en este pasaje, este padre natural, este padre cual su hijo se había ido, dice que él cuando el hijo regresa, dice que él, vamos a enfocarnos en que él dice, lo vio, dice, su padre dice, vino a su padre y cuando aún estaba lejos, o sea, el hijo venía lejos, estaba lejos, dice que el padre lo vio. Enfóquese que lejos y el padre lo ve. Yo hoy quiero que Dios tomes esto de parte de Dios, que tú y yo tomemos esto como yo lo tomé de parte de Dios, porque yo tengo que seguir luchando también por mantener firme mi identidad como hijo, porque Dios dice que somos hijos. Dios no quiere jornaleros, quiere hijos, ¿ok? Entonces, Él le dice que lo vio de lejos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, y me hacía recordar un ejemplo te voy a dar. Por ejemplo, alguien que está y ve a alguien que viene lejos, ¿qué significa? Y me hacía recordar, por ejemplo, en el pueblo. O cuando usted está en su casa y usted está esperando a alguien. Si usted está esperando a alguien en una hora específica, usted va a estar pendiente. Se asoma, a ver, ¿ya viene? O si ya viene. Se asoma y si no viene, wow, ya es la hora, 5 minutos, 10 minutos. ¿Verdad? Y más si es un hijo, más si es alguien importante para usted, usted está pendiente buscando a qué hora llega. ¿Ok? Importante. Pues este padre, ¿verdad? Según lo que dice el versículo, que él de lejos lo vio, quiere decir que este padre estaba esperando a su hijo. Yo imagino que desde que su hijo se fue, estaba ahí, ¿a qué horas vendrá? ¿Cuándo vendrá? Todos los días esperando el regreso de su hijo. El regreso de su hijo. ¿Usted sabe que así es el Padre Celestial? Es alguien, porque usted póngase como padre, póngase como este padre, que el hijo se fue, se desapareció y no sabe dónde anda. Usted de repente su hijo se va y usted no sabe dónde se fue, con quién se fue, qué estará haciendo, si comerá, si no comerá. Entonces uno como padre se imagina la tristeza y el dolor y el deseo de que ese hijo vuelva sano y salvo. Porque hay muchos padres en el mundo natural que el hijo se fue, pero nunca regresó. O el hijo se fue y el padre y la madre nunca supieron dónde está. Nunca dónde está. Entonces usted se imagina que usted, no, o sea, solo imagíneselo, porque solamente el que vive esta situación puede realmente entender lo que está pasando. Mire usted, hablando del video, ya lo olvidé. Mire, me conecté y no lo compartí. Bueno, pues espéreme tantito, ¿ok? Espéreme, se lo voy a compartir ahora. Entonces, es que mi mente está así, ¿oyó? Entonces hay que compartirlo. Compártalo usted. Bueno, si lo hemos compartido, otra vez lo compartimos. Ok. Creo que se compartió, por ahí averigua alguien. Entonces, se entiende que el padre estaba esperando que el hijo regresara. Estaba cuidando que regresara. ¿Por qué hijos o jornaleros? Escúcheme bien, porque hay muchos hijos que están como jornaleros en el mundo, siendo hijos del Padre Celestial, del Padre Perfecto, están viviendo como jornaleros, ¿verdad? Pero tienen un padre que aquí los espera. Y como este padre, fíjese usted que este padre no esperaba, ¿verdad? El padre, no, ¿qué es lo que el padre hace? El padre no tenía regaños, no había olvidado que era su hijo, no esperaba que volviera para castigarlo, no lo esperaba para darle dice, sino que lo esperaba para darle lo que como hijo le pertenecía. Este padre no estaba, ay, ¿a qué horas viene para ver la tunda que le voy a dar? Para ver a qué horas viene, para que ahora se ponga y recupere lo que como hijo ha perdido. O a ver ahora que venga y a ver qué, o sea, el padre, este padre que Jesús usa en la parábola, es un padre que solo deseaba que su hijo volviera. Eso era todo lo que él deseaba. Pero nosotros, escúcheme, porque adelante nosotros vamos a identificar con el Padre natural, el Padre celestial, y el hijo pródigo, y el hijo de casa. Mire, entonces podemos ver que él no estaba esperando eso. Dice, mire, lo que dice Mateo, a ver, hijito, ¿qué pasa con Mateo? Mateo 7:11, ¿ok? Dice, ay, perdón, hijito, ya. Mateo 7:11, dice así: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos,
cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. ¿Se acuerda la semana pasada lo que le dije que Dios nos dijo? Que Dios dijo que todas las respuestas las busques en la palabra. Todas, cuando tengas dudas, cuando estés pasando lo que estés pasando, dice Gloria, que usted dele gracias a Dios siempre, no importa cómo venga, usted está en la casa del Padre Eterno. Mire, dice la palabra del Señor, ahí está la respuesta que a veces usted nos hacemos tantas cosas en la cabeza, en nuestra vida, tantas cosas que pasamos y estamos desquebrajados, estamos animados, estamos todo, y la respuesta está ahí. Él dice, mire lo que Dios dice, si tú eres un padre malo, siendo un hombre malo, un padre malo, una mala madre, ¿le das cosas buenas a tus hijos? ¿Por qué te preguntas por qué yo actúo como actúo? ¿O por qué te preguntas por qué otro padre actúa con sus hijos como actúa? ¿O por qué te preguntas que si aquí él tiene el peor hijo que tiene, para ti es peor, pero no has visto al tuyo? ¿Por qué a veces nosotros como seres humanos, porque yo me metí allá en mi vida y digo, sí es cierto, Señor, está la respuesta ahí. Porque yo a veces digo que mis hijos son mejores, pero para ti los mejores son los tuyos. Yo corrijo a mis hijos, tú no los corriges, no los corrijo, tú los corriges, pero ¿qué importa si Dios dice que tú siendo malo, eres malo, pero sabes dar cosas buenas? ¿A quiénes? A tus hijos. El asunto es que como él no es mi hijo, como aquel no es mi hijo, ese es el peor. El bueno es el mío. Aquella como no es mi hija, no importa. Pero él dice, pero tú siendo malo le das cosas buenas, pero a tus hijos. Entonces se pone como ejemplo y podemos ver que este padre, ¿verdad? Este padre era un padre bueno. Era un padre estaba recibiendo a su hijo, no importa, él, para el mundo afuera que todos lo veían, que el hijo se había ido, había abandonado al padre, andaba derrochando, andaba siendo un mal hijo, andaba portándose mal, pero para él era su hijo, eso era lo que importaba. Y él, como dice esta palabra, yo solo quiero darle lo bueno a mi hijo. Solo quiero darle lo bueno a mi hijo, no importa cómo haya sido, ya se fue, anda como anda, pero yo solo quiero que venga para darle lo mejor que yo tengo, ¿verdad? Entonces, dice Juan 6, ¿por qué Jesús? Juan 6:37. Dice así, seguimos en Mateo 6, no sé hijo, no creo que no está funcionando. Juan 6:37 dice así, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que viene a mí, no lo echo fuera. Estas son palabras de Jesús. Por eso Jesús siempre, a nosotros la palabra de Dios nos dice que tenemos que parecernos más a Jesús, no más al vecino, no más a la pastora, no a mí, olvídese usted. Por favor, no me copie porque me siento culpable si usted se parece a mí. No, dice que Jesús dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. O sea, en otra versión dice que todo lo que el Padre envía a mí, Él vendrá y yo no lo echaré. Jesús no dice, que el Padre me envíe nada más buenos, puros buenos. Ay, Padre, por favor, no me envíes ese cabezón, no me envíes ese rebelde, no me envíes ese, no. El Padre dice, Jesús dice, a mí todos los que tú me envíes, sean como sean, yo los recibo. Pero nosotros no. Nosotros queremos los mejores hijos, queremos los mejores hermanos, queremos el mejor papá, la mejor mamá. Yo quisiera las mejores ovejas del mundo. Por favor, voy a escoger 20 de allá en la iglesia porque esos son buenos, esos son estos 20, esos 15, esos 20. Yo quisiera esos, ¿o no? Le dio risa porque es cierto. ¿Verdad? Uno quisiera lo mejor para nosotros, pero Jesús dice, por eso es importante que hoy tomemos esa identidad, que tú que estás allá afuera y pones excusas y miles de pretextos y no has entendido la palabra, Dios le dice, es que Jesús es el que te va a recibir, Jesús es el que no te rechaza, Jesús es el que te ama, Jesús es el que se sacrificó por ti, Jesús, pero dice que el Padre los envía, se los envía a Jesús. ¿Por qué se los enviaría a Jesús? Porque es el Hijo perfecto, porque era el que es capaz de perdonar y de amar, es el único el que se sacrificó por ti, por mí, es el único que sigue abogando por ti, aunque ya nadie crea en ti, Él sigue creyendo en ti, aunque nadie te perdone, Él te sigue perdonando, Él sigue intercediendo delante del Padre por ti y por mí, Él es el único. Y sé que suena como a repetición, ¿verdad?
El problema, ¿sabes por qué Dios siempre nos sigue hablando? Porque somos nosotros los que no hemos entendido. Escúchame lo que te voy a leer. Te voy a leer el propósito de las parábolas. Esto búsquelo en mi Biblia con usted, no se lo di a José. Pues yo después leo el tema y pues sigo predicando, sigo meditando y Dios me sigue hablando. Váyase ahí. Dice Mateo 13, váyase ahí a Mateo 13. Mateo 13. Escúcheme bien, ¿por qué Jesús está hablando aquí en una parábola? ¿Y por qué es tan importante que tú entiendas por qué Jesús hablaba así? ¿Por qué? Dice Mateo capítulo 13. Váyase ahí, Mateo 13. Dice así, Mateo 13, 1 y 2. ¿Ok? Dice Mateo 13 del 1 al 2. Dice, y aquel día aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Mire, era un día común, Jesús se sale y se sienta. Dice el versículo 2, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. ¿Ok? Jesús era un momento que quería relajarse, yo creo. Él se sentó junto a la playa. ¿Qué dice que qué? Que mucha gente. O sea, aquí no está hablando de los que lo estaban siguiendo. Muchísima gente. Entre esa gente había de todo. Había los que ya creían en él. Estaban sus discípulos, porque sus discípulos siempre andaban. Pero Jesús se sentó y dice que la gente se empezó a amontonar. Entonces, dice, ¿verdad? Que se sentó, dice, y salió, ¿dónde vamos? Ok. Dice, y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, ¿ok? Entonces Jesús allí mismo empieza a hablar las parábolas. Ahí comienzan hablar en parábolas, pero le dice en el versículo 10, en el mismo capítulo, en el versículo 10, 13 y 14, dice el 10, propósito de las parábolas, y le dice así, entonces acercándose los discípulos, mire usted, él había hablado a la gente en parábola, le comienza encerrando la palabra del sembrador, le habla de la parábola, y entonces ahí, cuando les habla la parábola, los discípulos le hacen esta pregunta. Le dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? O sea que ni los mismos discípulos habían entendido. Yo le digo a usted que por qué Dios nos habla de muchas maneras, muchas veces en la misma palabra que no hemos entendido, porque Dios quiere que entendamos. Los discípulos no habían entendido por qué Dios les estaba hablando en parábolas. Entonces le dijeron, ¿por qué hablas en parábolas? Y él responde y les dice, porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Mira, dice, tú no necesitas, un hijo de Dios no necesita que le hablen en parábolas. Él le dice, porque a ustedes les es conocido los misterios del reino de Dios. Entonces nosotros como hijos de Dios, Dios no debería de hablarnos en parábolas. Porque tenemos el Espíritu Santo, que es el mejor enseñador y Él debería enseñarnos a nosotros, ¿verdad? ¿Por qué Dios me está hablando así? ¿Por qué Dios está tratando así conmigo? ¿Por qué Dios hace así? ¿Por qué yo soy así? ¿Por qué? Si para mí esto lo que Dios hace a veces es injusto, porque a veces esto me parece a mí que es, decía Gloria algo hace un rato, muy rato, yo esto es mentira. Porque a veces tú dices, es que no es cierto, yo por más que digo, no es cierto, esto no funciona. No, es que el asunto está que tú y yo no hemos entendido como los discípulos no habían entendido. Le dice, entonces a ustedes les he dado a saber los misterios del reino de los cielos, más a ellos, estaba hablando de la gente que se había montado ahí, dice, a ellos dicen, no les es dado. ¿Ok? Entonces dice el 12. Porque a cualquiera que tiene, más a ellos no se les es dado. Ese es el propósito. ¿Ok? Adelante está otra cosa, pero ya no se lo explico. 13 y 14. Entonces podemos ver cuál era el propósito de las parábolas. ¿Por qué Dios estaba usando a un padre natural? Pero es lo que quería, Él quería que entendiéramos, porque Él quería, dice, yo quiero que ustedes entiendan, voy a usar un ejemplo natural, pero le estaba hablando a la gente que veía y que oía. Escúcheme bien por qué. Dice el 14, dice el 13 y 14, dice, porque a cualquiera que tiene, dice, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, a uno que tiene se le quitará.
Pero dice el 13 y 14, porque por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven. Dice, yo les estoy hablando que están viendo en lo natural. Porque acuérdense, la parábola él los trajo de un padre, de un ejemplo de un padre natural. ¿Ok? Les está diciendo para que tú y yo entendamos, porque como te decía, tú y yo no entendemos y por eso muchas veces nosotros contradecimos a Dios. Dice, a usted, ahorita usted lo va a ver adelante, en el mismo pasaje, la reacción del hijo en casa. La reacción que este hijo tiene. Por eso la iglesia, la gente no vuelve. Tiene el problema el hijo pródigo y tiene problema el hijo que está en casa. No nada más el hijo pródigo porque se fue a derrochar. También el hijo que está en casa tiene problemas. Por eso tú y yo tenemos que ser hijos y estamos en casa. No ser jornaleros, no ser hijos pródigos, sino tener que ser verdaderos hijos de Dios. Entonces Dios le dice, mire lo que le dice entonces en el 13 y el 14. Dice, por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven. Nosotros viendo no vemos. Como hijos de Dios a veces viendo no vemos. Dice, porque viendo nos ven, dice, y oyendo no oyen ni entienden. ¿Cuántas veces estando en casas como hijos, viendo no vemos, oyendo y no entendemos? Y no entendemos. Entonces el tema de hoy, ¿qué es? Jornalero o hijo, jornalero o hijo. ¿Ok? Entonces le dice, de manera, dice, cualquiera dice 13 al 14, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Se cumplió la profecía. Isaías decía, aunque tú oigas, no vas a oír. Aunque veas, no vas a ver. Aunque oigas, no vas a entender. No entendemos a veces. Entonces, podemos ver que el Padre Dios no le importa. A Él no le importa. A Papá Dios, al Padre Celestial, a Él no le importa lo que nosotros hayamos hecho. Porque cuando tú y yo veníamos, Él simplemente, el Padre nos envió, Jesús nos recibió y Jesús no vino y nos, oye, a ver, espérame. ¿Pero eres obediente? ¿O eres un desobediente? Oye, pero tú eres fiel o eres infiel. No, a Él no le importó. Padre nos encontró, Papá nos encontró, nos envía Jesús y Jesús nos recibe como seamos. Entonces, ¿verdad? A Él no le importa, a Él solo le importa que vuelva. Dice 2 de Corintios 5:20. Allá, para acá. Ahí está. No. Ahí está. 2 de Corintios 5:20. Sorry, mijito, creo que no se funciona esto. Dice así, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reconciliaos con Dios. Mira lo que Dios dice. El Señor dice, así que nosotros somos embajadores, nosotros. Cuando venimos a Cristo, Él nos recibe, ahora nosotros somos embajadores. Pero miren lo que Jesús hace, dice, somos embajadores en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reconciliaos con el Señor. Ahora Él nos llama a nosotros, y mismo Jesús dice que a través de nosotros, le ruega a ustedes que no quieren escuchar de Dios, al hijo pródigo que no quiere regresar, reconcíliate con el Señor. Nosotros, ¿por qué nosotros seguimos predicándole aunque se enoje? Y entre más le predicamos, más se enoja. El hijo pródigo, entre más usted le dice, más se revela contra Dios. Más como que, tú crees que eres perfecto, crees que es esto. Sí, hay a veces el problema, muchas veces se encuentra dentro del hijo que está en casa. Pero muchas veces también, mayormente, dentro del hijo que no quiere entender que el que lo está buscando es Jesucristo.
que a nosotros solo nos usa. Dice, yo a través de ustedes le ruego y hablamos, ¿verdad? Porque somos embajadores de Dios y le decimos al mundo entero, le decimos al hijo pródigo, reconcíliate, ponte en paz con Dios, con Él, ponte, no con nosotros si no quieres. Pero como hijos de Dios después sabemos que cuando somos hijos de Dios tenemos que estar en paz. Entonces Dios le dice, ¿verdad? Como hijos, él, ¿verdad? Entonces él, pero aquí hay un asunto, ahora este es el padre. Al padre no le importa, él dice, yo te estoy usando si aquel padre siendo malo, mira cómo recibió a su hijo, yo como padre, yo te recibo, ¿ok? Pero ahora vamos a ver al hijo pródigo, ¿ok? Dice los versículos 14, no sé ni qué pasó ahí, 14, Lucas 14, 15, no. Vamos a, hijo, el versículo 14 al 19. No me digas que no te lo dije, hijito. Oh, fue mi error. 15, 14, 19. Vamos a Lucas 15. Creo que ese sí no te lo di, porque lo tengo aquí un poco, lo marqué con la tinta negra y se me pasó. Ok, Lucas, vamos ahí mismo en 15. Usted está en el 15, ¿verdad? Váyase al versículo 14 al 19. Vamos a ver el hijo pródigo, ¿ok? 15, versículo 15, capítulo 14 al 19. Dice así, cuando lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Quiere decir que los cerdos tenían más comida. Escúcheme bien aquí. Es un poco, usted lo va a entender que es un poco ofensivo, ¿verdad? Porque ¿quiénes son los cerdos? Según lo que usted y yo entendemos. Porque aquí está hablando del hijo que se fue, el hijo pródigo. El hijo pródigo anda fuera de casa. Allá fuera de casa, anda buscando trabajo, agarra un trabajo y dice que le dan para que le apacente los cerdos, ¿verdad? Los cerdos comían, pero el hijo pródigo ni comida tenía. ¿Ya me entendió? Dice que él veía que los cerdos tenían comida, pero él no tenía comida como hijo de Dios. Como él que tenía un padre, tenía una casa, tenía un padre, tenía un techo, tenía comida allá en casa de su padre, pero andaba afuera en el mundo, anda afuera viendo que los cerdos comen, pero él como hijo de Dios no tiene comida. Ahora, yo voy a hablarte, no solo, aquí está hablando de alguien que dice que pasó un hambre, está hablando de comida literalmente. Afuera, muchas veces no es así, Gloria, y a veces no tenemos comida. Mentira, aquí nadie que diga que no tiene comida. Porque aquí cuando usted no tiene comida, que hay iglesias, hay lugares donde regalan comida. Hay comida, por lo menos lo más necesario para subsistir, ¿verdad? Pero nosotros, él dice que no tenía ni comida. No tenía, llegó al punto de tanta su necesidad. Ahora, cuando la palabra de Dios nos habla a nosotros de provisión, de darnos, de qué es lo que nos hace falta, incluye todo. ¿Qué te falta? A veces como hijos afuera, el hijo pródigo, teniendo amor del padre, teniendo comprensión, teniendo perdón, teniendo amor, teniendo todo, anda afuera donde lo rechazan, donde no lo quieren, donde lo critican, donde no lo aman, donde nada más es burla, donde todo, despreciando que en casa tiene todo, que en casa hay todo. Porque afuera, muchos, créame usted lo que le voy a decir, que muchas veces, porque por eso le estoy diciendo como jornalero o como hijo, porque a veces como nosotros como hijos andamos buscando el amor afuera, despreciando el amor de casa, el amor del padre, el amor de los hermanos, el amor de los niños, el amor de papá Dios, desperdiciando ese amor y buscando afuera, ¿verdad? Lo que tenemos en casa. Entonces Dios le dice a él, acá Jesús le dice, el hijo dice, ¿sabe qué? Wow, está afuera, acá hasta los cerdos comen y yo no tengo nada. Los cerdos tienen un lugar donde viven. Los cerdos los alimentan y yo
no tengo nada. El hijo pródigo. Pero le dice, ¿verdad? Dice, ansiaba comer. Perdón, dice, vamos, ya me perdí. Ok, dice, me levantaré, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco. La actitud del hijo, ¿qué dice? Levantándose. Y esto de levantándose significa, este hombre reaccionó. Dijo, ¿qué hago yo aquí? O sea, ¿qué hago? ¿Sabe? Esto es lo que le falta a muchos hijos pródigos, o muchos que siendo hijos de casa, nos hace falta levantarnos y entender, reaccionar, pensar y meditar. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos como el hijo pródigo, pidiendo, deseando solo algarrobas que comen los cerdos para nosotros alimentarnos, teniendo lo mejor que el Padre nos puede dar. Teniendo eso. O a veces lo tienes y estás deseando las algarrobas del cerdo. A veces tenemos todo lo bueno que Dios nos da y estamos comiendo de las algarrobas, deseando las algarrobas del cerdo, que come el cerdo. Deseando lo que está comiendo el cerdo, para que me entienda. A veces estamos así. Entonces, le dice, mire, deseando, él dice que se levantó, o sea, y volviendo en sí. O sea, él volvió en sí. Ahora entendía en ese instante, reconoció que él tenía un padre, que tenía una casa, que él era un hijo, que él no era un jornalero, que él no era alguien para estar trabajando en otro lugar donde ni siquiera lo alimentaban. Él dijo, ¿cómo va a ser posible que yo tengo un padre? Yo no soy huérfano, yo tengo un padre, yo tengo una casa, tengo donde ir y buscar y recibir lo que yo como hijo merezco. Entonces, tomó la actitud. ¿Qué dijo? Me levantaré. Pero mire lo que dice, que esta es la actitud máxima de un hijo pródigo que debe tener. Lo que le dice en el 19, ya no soy digno. No dice, perdón, el 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hay una cosa que note. Acá le voy a enseñar todo lo que el Señor me enseñaba en este pasaje. Hay tiempo, ya venía tratando en esto. Dice, ahora me levantaré e iré ¿a quién? ¿A quién fue el hijo pródigo? ¿Fue al hermano? Dijo, ay, voy a ir a mi hermano, a ver qué cosa mi hermano, mi hermano seguritito, como éramos desde chiquitos carnalitos, y éramos bien así, y nos jugábamos juntos y todo, me voy a ir al padre. No, digo, me voy a ir a mi hermano. ¿O no? Usted cuando se va de casa años y usted recuerda a su hermanito, y cómo quisiera ir a ver a su hermanito, abrazarlo y decirle, hermanito, mira, wow, y cómo me recuerdo ese mi hermanito que andamos juntos y hacíamos travesuras juntos y andamos juntos para todo. Dice que el hijo pródigo dijo, iré a mi padre. Directamente se fue al padre. Dice, iré a mi padre, pero la actitud del hijo fue una actitud, una actitud de reconocimiento, una actitud de eso. Es lo que el padre busca. Muchos culpamos a los hijos de la casa, pero aquí el que te está buscando es el padre. Al que tienes que irse al padre, al que tenemos que volver es al padre, padre. Entonces le dice, y le dice, iré, Padre, pecado contra el cielo, contra ti. Ya no soy digno, le diré, dice, me levantaré e iré y le diré, Padre, pecado contra el cielo, contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Mire el hijo estaba tan mal, reconoció que era más valioso ser jornalero de la casa de su padre que aunque ya no ser hijo. Dijo, mira, ahora voy a ir y no importa, aunque sea como uno de los que tiene ahí trabajando. No importa cómo vaya y mi padre que me reciba mi padre, ya no voy a, aunque diga que no soy su hijo, aunque no me quiera como hijo, no importa, me voy a ir. Mire, qué tan importante es esto, hermano. Porque este hombre reconocía que en la casa de su padre tenía mucho más. Era mucho más valioso aún como jornalero que como hijo. Él valía que como que anduviera fuera viendo y comiendo, disfrutando, deseando de las algarrobas de los cerdos. Él dijo, mejor, en mi casa valgo más como jornalero, aún como jornalero, aún no siendo hijo, aunque diga mi padre, ya no soy hijo, ya no importa, allí valgo más. Valgo más.
Y yo me ponía a pensar entre mí y decía, Señor, es cierto. Porque a veces, aunque el mundo diga que no valemos nada, aunque para las personas, para ciertas personas tú no vales nada, para ciertas personas tú no eres nadie, para ciertas personas tú no puedes hacer nada. Pero ¿sabes qué? Cuando tú entiendes esto, eso, que en Dios aún así entendiéramos que aún así como jornaleros en la casa del Padre, nosotros valemos más, lo entenderías. Pero eso viene cuando tú comprendes que papá Dios no es así, que Él no es así, que el Padre Celestial no es así. Y le dice, iré, entonces me levantaré y le diré. Y dice, hazme como uno de tus jornaleros. El 20, el tema, hijo o jornalero. Levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y lo besó. Esta es la reacción del Padre. Esta es la reacción del Padre. Él dice movido a misericordia. Este Padre natural, escúcheme bien, fue movido a misericordia. Fue movido a pero el Dios de nosotros, nuestro Padre perfecto, es el Dios de misericordia. Él es misericordia. Él no va a decir, ok, espérame, ahorita espérate, y ya cuando él se va acercando, cuando le espérame hasta que venga acá a ver si me toca el corazón, a ver si algo pasa en mí. No, el Padre eterno siempre está por delante de la misericordia. Este Padre dice que fue movido a misericordia. Quiere decir que sí había enojo. Quiere decir que él sí estaba molesto. Quiere decir que, míralo, ahora ya viene. Primero se alegró, porque yo me imagino, porque yo me puse en el lugar del Padre. Ok, ya vino, ay, qué bueno que estaba sano. Qué bueno que volvió. O sea, no se murió. Qué bueno que el Hijo volvió. Pero ¿sabe una cosa? Y dice que fue cuando ya lo vio, fue movido a misericordia, porque el amor de Padre, aunque fuera natural, fue movido a misericordia. Pero el Padre eterno no es así. Como hijos tenemos que entender que nuestro Padre, tú no necesitas venir todo desarrapado y todo destruido y todo como así para que el Padre sea movido a misericordia. No, el Padre a nosotros no le importa cómo venimos, Él se alegra porque venimos. Él se alegra porque volvemos. Él se alegra porque te ve. Por eso yo siempre le digo a usted, mire, si nadie lo recibe, asegúrese que el Padre lo reciba. Por eso saluda al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque a lo mejor en la casa nadie lo recibe. José, a lo mejor nadie lo recibe a usted, pero el Padre lo recibió. El Padre amado, no importa, Él no lo cuestiona. Él no cuestiona, simplemente Él perdona, Él recibe, ¿verdad? Dice, entonces Él, siendo como hijo, entendió que siendo hijo tenía un padre, ¿verdad? Y había entendido que Él cómo estaba viviendo, que Él decide, toma. Entonces el hijo pródigo tiene que entender que esto no es cuestión de que, oh, yo quiero que la gente y mientras me reciban bien y usted me perdone. No, no, no. Es que el Padre conoce tu actitud. Conoce la persona, si tú excusas, que como hijo no vengo a la casa de Dios por esto y por lo otro. No. O a veces si tú estando en la casa de Dios, como hijo te sientes un hijo pródigo, que estás comiendo sobras, que estás comiendo buscando a ver qué quieres comer y habiendo en la casa todo. Andamos buscando. Entonces tenemos que entender que el Padre ama a todos sus hijos por igual, tanto al pródigo como al que está en casa. A veces, ¿saben? Nosotros creemos que yo soy su preferente porque yo estaba aquí y le he sido fiel. O porque yo soy un hijo que le sirvo. O porque yo estoy en casa, porque yo no me he ido, porque yo no me he apartado. A veces cometemos el pecado de pensar que papá Dios tiene preferencia o me ama a mí. ¿Me ama más a mí? Perdón, preferencia, no voy a usar la palabra preferencia porque la palabra de Dios sí dice que Dios tiene hijos de preferencia. Pero pensamos que el Padre me ama más a mí porque yo estoy aquí en la iglesia siempre. Y al que está afuera como pródigo no lo ama. Lo ama menos. O lo ha olvidado. O de vez en cuando se acuerda de él nada más. No se acuerda todos los días. Hermanos, este es un pecado porque estamos pensando que papá Dios es interesado. O que papá Dios solamente ama a un hijo, ¿verdad? Porque simplemente me tiene que amar a mí más porque yo soy buen hijo. O porque yo le amo. No, el Padre eterno como perfecto que es, que Él ama a todos los hijos por igual. Aquí hay un asunto, como padres naturales,
como padres. Porque aquí usted va a ver adelante también que pareciera que el papá natural amó más al hijo que se fue, al malo, que al bueno. Aparentemente, ¿verdad? Eso parece. Como que lo amaba más a él. Lo amaba como que más al otro que al que estaba en la casa, que el que no se había ido a derrochar. Lo amaba más. Pero no, le dice, ¿verdad? Entonces él le ama. Como padres nosotros, escúcheme bien, póngase un momento. Decir por qué. Yo voy a decir por qué el Señor me decía que tenemos que nosotros, como en el caso de este, o como en el caso de un padre que yo soy, como un padre que yo soy. ¿Ok? Entonces, ¿verdad? El padre los ama a todos. Pero escúcheme bien, ama al hijo o al que está en casa, al pródigo o al que está en casa, pero depende de cada uno qué relación tenemos con el padre. Aquí es donde ya entramos nosotros, el pródigo como el hijo que está en casa. Depende de nosotros cómo tú entiendes o cómo tú recibes el amor de Dios. Esto no depende de nadie. El hijo pródigo vuelve, reconoce, es perdonado, es amado por el padre. El que está en casa, ¿verdad? Quizá no necesita el perdón. Quizá dice, no, padre, yo sé que ya no necesito que me perdone porque todos los días te pido perdón. Yo vive constantemente pidiendo perdón. Todos los días pedimos perdón, todos los días perdón. Señor, pero yo estoy a cuentas contigo, sí. Pero ¿qué sucede? Que debemos de entender que esto depende de la relación de hijos que nosotros tengamos con el Padre. ¿Qué tanto tú recibes ese amor? ¿Qué tanto tú te sientes hijo de Dios? ¿Qué tanta confianza hay igual que con tu padre o con tu madre? Porque mire, hay hijos que desde pequeñitos en un hogar se sienten seguros, se sienten confiados con su padre o con su madre, ¿verdad? Que en su casa hacen lo que se les da la gana porque es su casa. ¿Y porque su papá y su mamá? Y porque su mamá y su papá les permiten y les dan todo lo que quieren y los hijos son así. Pero usted va a aprender la diferencia entre el Padre natural y el Padre celestial. Usted va a entender la diferencia. Pero hay niños que en su casa son tan, ¿cómo se dice? Restringidos, ¿verdad? O son tan diferenciados. Se quiere más uno que al hijo que al otro. Se tiene más preferencia por uno que por el otro porque este se parece a mi amor. Este se parece a mi amor. Y otros precisamente porque se parece al amor. No lo quieren. Entonces, hay hijos que son, ¿verdad? Diferenciados en lo natural y se sienten rechazados. Pero hay hijos que no importa cuando tienen una relación cercana con el papá o la mamá, ¿verdad? Y que se ríen, se burlan. Oh, si me pegó, sí acepto, mi papá me pegó porque yo lo merecía. Mi papá no se le pone, ay, ¿por qué me pegaste? Nada más merezco, no. O sea, ¿qué relación hay con el papá y la mamá? A veces como hijos naturales o como padres naturales nunca hemos tenido una relación con nuestra papá y nuestra mamá. Entonces, yo se lo voy a decir por experiencia, años de distancia, de no tener una relación cercana. Cuando vienen no te sientes confiado. No te sientes con esa confianza. Yo se lo digo por mi mami, cuando vino. Yo quería abrazarla, pero no tenía esa confianza. No tenía esa relación cercana. Yo le quería quizá platicar y decirle, mamá, me siento así, mira, quisiera esto, quisiera lo otro. Pero como no existía una relación cercana, me costó poder abrirme con ella y hablar con ella. Así es el Padre Celestial. El Padre quiere comunicarse contigo y conmigo siempre. Pero ¿qué tanta es tu relación con el Padre que puedes ser capaz de recibir ese amor, esa comprensión, ese perdón tan fácilmente, esa bendición de Él? ¿Cómo te sientes con tanto derecho de pedirle al Padre que le pedir, decirle, papá, yo quiero esto, por favor? O sea, pedirle con esa confianza de Padre. Entonces podemos ver que el Padre los ama, pero esto es la búsqueda personal con Dios. ¿Qué tanta búsqueda tienes con Dios? En Cristo Jesús somos hijos de Dios, el Padre, y lo tenemos todo, si lo tenemos a Él. A través de Cristo Jesús tenemos todo. Pero déjame decirte otra cosa, le dice adelante, mire lo que le dice. Vino al Padre y el Hijo le dijo, Padre, he pecado contra ti. No, eso es hasta el último, perdón. Entonces, esto es el hijo pródigo. Ahora el hijo de casa, que Dios quiere hablar contigo y conmigo. El hijo de casa, el que se quedó en casa. Primero, número uno, ¿usted se recuerda que el padre reparte herencia a los dos? No fue a uno. Aquí yo le voy a decir que yo estaba equivocada. Yo pensaba, siempre había creído, por no leer bien o por no entender bien, siempre había creído, y estoy seguro que algunos de ustedes entendieron siempre, que la herencia se le había dado al que la pidió.
Pero dice que no. Dice que aquí el hijo pequeño, y le dije el pequeño, porque el hijo pequeño significaba que había pasado menos años con el padre. Escúcheme bien, menos años con el padre, porque era el menor. El mayor tenía más años con el padre, porque era el mayor. Pero dice que cuando el pequeño le pide la herencia, él se la reparte a los dos. ¿Acaso dijo, no, te la voy a dar a ti nada más, pero a ti, hijo, aquí sigue estando en casa? O sea, aquí vamos a dejar tu herencia guardadita. No, dice que el padre le repartió a los dos. Entonces, esta es otra enseñanza. El Padre Celestial a todos los hijos por igual les da herencia. A todos les ha dado herencia. Todo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, todo lo que Él nos da a nosotros se los da a todos los que son recibidos como hijos de Dios. Aquellos que han aceptado a Jesús como el Hijo de Dios, como el Salvador, aquel que murió y resucitó. Todos recibimos herencia. Ahora, ¿quién es el que la derrocha? El pródigo, el que se va y derrocha la herencia recibida. Él se va y la recibe. Pero el que queda en casa sigue teniendo herencia. O sea, quiere decir que sigue, ahora dice, wow, imagínese, yo aprendí algo, que el que se queda en casa, el que pide la herencia se va a derrocharla, pero el que se queda en casa recibe una bendición que no se da cuenta. ¿Por qué? Porque si aquel no hubiese pedido la herencia, el hijo que estaba en casa tampoco lo hubiese recibido. Hubiese esperado hasta la muerte del padre, porque las herencias solamente se daban cuando el padre muere. Pero el padre, como buen padre, porque él está usando una parábola y él te está diciendo, quiero mostrarte a través de este padre quién soy yo. Que yo, en el momento, el que me la pidió se la di, pero aún el que no me la pidió, se la di también. Entonces hay cosas que tú y yo no le pedimos a Dios, pero ya no las dio. El problema es que nosotros, como este hijo, no sabemos que ya éramos ricos. No sabemos todas las cosas que ya Dios ha depositado en nuestras manos, que nos pertenecen, pero que como hijos en casa vivimos todavía como jornaleros. ¿Por qué? Mire lo que dice. Entonces dice el del 25 al 32, vamos a leer, 25 al 32 dice así. Y su hijo mayor estaba, ¿verdad? Vemos ya que él llega, le hacen fiesta, le dan todo, ¿verdad? Le ponen el vestido, le matan el becerro gordo, le hacen fiesta, pero mire dónde estaba el hijo de casa, trabajando en el campo. ¿Tenía riqueza el hijo? Sí tenía riqueza, seguía trabajando. El problema era, ¿por qué trabajaba? Mire lo que dice, el 25, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando, vamos allá al 25, 15 del 25. 26, ok. Dice, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y le dice el 27, y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. ¿Por qué hizo fiesta el papá? Porque regresó bueno y sano. Yo le decía a usted, hay muchos hijos en lo natural, ¿verdad? Que se van y no vuelven. Los matan por otro lado, los secuestran y jamás saben de ellos. Muchos, póngase en un momento como el padre, porque cuando un hijo regresa a casa, cuando el hijo pródigo regresa, usted y yo que somos hijos de casa, debemos entender que somos hijos de casa. Y el que regresó pasa a ser hijo de casa también. Siempre ha sido de casa. El problema no era el papá, el problema era el hijo, no era el papá. Entonces Dios le dice, mira, dice, él ha matado, dice, por haberle recibido bueno y sano. Esas son las cosas que a ti y a mí nos deberían de alegrar. Dios hablaba a mi corazón, ¿sabe por qué? Porque a veces nosotros como hijos que estamos en casa, nos comportamos como este hijo, que siendo el hijo y teniendo riquezas y teniéndolo todo y teniendo el amor de su padre y teniéndolo todo, no entendemos por qué el padre actúa como actúa. ¿Por qué el padre, verdad?
¿verdad? El padre recibió al hijo. Y si el hermano que está en casa, el hijo que está en casa, vuelve su hermano, ¿por qué muchas veces nosotros tomamos la actitud de que, y qué bueno que volvió usted? ¿Qué milagro, José? Milagro que usted vaya, qué bueno, José. Pero milagro, hasta milagro. Usted dice, ¿dónde dice la Biblia que el hijo, cuando vuelve a casa, es un milagro? ¿Dónde dice eso? O cómo a veces nosotros, cuando encontramos al de afuera, ya no es hermano. Usted le pone cara, le pone fuchi y le pone esto y lo critica, lo criticamos, murmuramos de él. En lugar de que usted cree que tiene ganas de volver. ¿Va a creer que tiene ganas de volver? Ahora yo le hablé al hijo pródigo, porque el hijo pródigo necesita reconocer que ha fallado al padre. Pero también el hijo que está en casa necesita reconocer que también el que volvió es hijo. Y muchas veces nosotros hacemos estas cosas. ¿Por qué Dios habla nuestra vida? ¿Por qué? Escúcheme bien, si usted piensa que porque usted entienda esto, usted va a decir que ahora no, tengo que portarme, ahora tengo que hablarle al hijo este rebelde que vino. No, es porque usted y yo perdemos la riqueza, las bendiciones, no disfrutamos de lo que tenemos como hijos cuando nosotros no nos comportamos como hijos. Usted lo pierde. Va a ver por qué esto le pasó al hijo. Esto le pasaba al hijo. Le dice, ¿verdad? Nosotros, este hijo no se sentía hijo. Él no se sentía hijo. Entonces, ¿por qué? Ok, aquel sí es tu hijo y por eso lo tratas así. Aquel sí es tu hijo y por eso lo bendices. Aquel es hijo rebelde, gastó todo y todavía lo sigues bendiciendo. ¿Por qué? ¿Acaso yo no soy hijo? No, el padre no hizo esa diferencia. El problema era el hijo, no era el padre. El problema somos los hijos, que no entendemos, que no nos podemos, nosotros si tú estás en casa, tienes que sentirte como hijo. Igual que si viene tu hermano, es también hijo de Dios. Entonces no sabía que era el dueño de todo. Vivía como jornalero, no tenía identidad, no tenía autoridad. Escúcheme, ahorita va a ver por qué no tenía ni autoridad, no tenía identidad y no sabía que tenía riquezas, que era el dueño de todo. No era capaz de tomar un becerro y comérselo. Mire usted. Le dice, escúcheme bien, le dice adelante, yo no soy le dice, y su hijo mayor, el 26, y llamando uno de los criados, el 27, él le dijo, tu hermano ha venido, el 28. Entonces se enojó y no quería entrar, salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Ahora el hijo de casa no quería entrar a casa. Esto me hizo recordar una historia de hace mucho tiempo que vi en alguien. Que cuando vino un hermano de la iglesia, un hijo pródigo entró, una hija pródiga entró, salió el hijo de casa. Esto me hizo recordar esa historia, que es muy real, muy cierto, mi hermano. Que hay unos que están en la casa y viene el hijo pródigo y el hijo de la casa se va porque vino el hijo pródigo, porque no lo quiere ver, porque está enojado, porque está frustrado con él, porque empiezan las miles de preguntas y más si el hijo viene y recibe, escúcheme bien lo que le voy a decir, lo que Dios me acaba de decir. Me puso un ejemplo por algo que alguien me decía, porque ahora el hijo pródigo viene y se le sienta a la mesa y se le da un lugar especial y se le atiende y se le mata el becerro y se le recibe como hijo. Nos enojamos, entonces el hijo que estaba en casa, enojado como no quería entrar, salió por tanto su padre y lo rogaba hasta que entrase. Ahora el padre sale y le dice, entra hijo, esta es tu casa, es tu becerro el que nos estamos comiendo. Es tu vestimenta la que le hemos puesto a tu hermano. Porque él era el dueño, ¿sí o no? Él seguía trabajando, sí. ¿Se había multiplicado su herencia? Se había multiplicado. Pero él, enojado, dice, entró y le dijo, más tarde, mire, entró enojado, rebelde, me imagino que ni al hijo le habló, al hermano no le habló. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Imagínese usted qué tremendo hijo. Los que estamos en casa muchas veces no entendemos esto. Ni un cabrito nos comemos, pero llega el pródigo y se come el becerro gordo.
Y sabe, esto a mí mire, yo no sé ni por qué Dios, a ver, a mí, mire, a mí, cuando dice, sí es cierto, a veces en los de casa no nos comemos ni un poquito porque no tenemos identidad, porque no sabemos que somos los dueños de la casa, que estamos en casa de papá, no, que tenemos herencia, ¿verdad? Que nosotros tenemos que tener autoridad para tomar todo lo que Dios nos ha dado como hijos que somos y tomar ese becerro gordo y comérmelo y disfrutarlo y compartirlo. Y nosotros ni un cabrito, dice el hijo, el pobre hijo, ni un cabrito. Muchos hijos pródigos disfrutan más del becerro gordo, de las bendiciones, del amor de Dios. Disfrutan muchas cosas más que el que está en casa. ¿Se acuerda por qué le dije me pasó esto en la cabeza a mí? ¿Sabe por qué? Porque muchos de los hijos están afuera disfrutando de la vida que Dios les da, disfrutando del aire que respiran, disfrutando de la misericordia que Dios les da, disfrutando de la herencia que Dios les dio. Están aún sin saber, escúcheme bien, porque eso es el problema del pródigo, que no sabe quién se lo da. Lo derrocha, lo desperdicia, olvida quién se lo dio. Pero el hijo pródigo está en casa teniendo todas las riquezas y no se come un cabrito. No disfruta. Y sabe lo que el Señor me enseñaba, porque me decía el Señor. Yo le decía, Señor, a veces nosotros nos sentimos hasta culpables de tomarnos un día con la familia, o de tomarnos un día y disfrutar y derrochar o gastar. Y nos sentimos culpables de no poderle dar al que necesita. Y mejor hoy no, Señor, hoy quiero disfrutar con mi familia. Quiero comerme el becerrito gordo que he estado engordando. Romper el cochinito y comérmelo. Y a veces nos sentimos como jornaleros, como que hay que comer algarrobas. Así nos sentimos. El Señor me decía, dile a mi pueblo que disfrute, a mis hijos que disfruten su herencia. Disfruta las bendiciones que Dios te da. Disfrútalas de esa manera, disfruta tu familia, disfruta tu hijo, disfruta lo que Dios te da, porque escúchame, las riquezas, entonces dirá Dios, mire, escúcheme, debemos trabajar, es cierto, para el Padre, debemos trabajar para su reino, pero viviendo como hijos, no como jornaleros. No, porque si yo no voy a la casa de Dios, porque si no trabajo para Dios, tengo que trabajar, y usted sale frustrado, enojado. Ahora entiendo, ¿sabe por qué muchos se rinden para servirle al Señor? Te frustras, te traumas. Porque como jornalero estás trabajando. Tengo que trabajar para Dios, tengo que trabajar para Dios. Pero ¿y qué del disfrutar como hijos? Sí, hay que trabajar, pero como hijos también disfrutar. Hay que trabajar para Dios. Mire, yo siempre, y le voy a decir que le puedo hablar como propia experiencia, cómo es Dios, cómo son las riquezas de Dios. Yo siempre le digo al Señor, Señor, yo me siento tan feliz ahora que puedo disfrutar que tú me has dado, que lo disfruto como una hija tuya que tú me lo has dado, que si yo me como esto y esto me cuesta y me pongo esto y me lo cuesta, es porque tú me has dado vida, me has dado fuerza, me has dado mi trabajo, me bendices, me das, Señor. Y no ando deseando las algarrobas de los cerdos. ¿Por qué? Porque las algarrobas son para los cerdos, no son para los humanos. ¿Ok? Son para los animales, no son para los seres humanos. Y mucho menos para los hijos de Dios. Entonces nosotros debemos entender, no como este hijo. Este hijo se veía como jornalero, se sentía como jornalero, pensaba como jornalero. ¿Qué dice acá? Esta palabra se me olvidó. Mira, no sé ni qué escribí aquí. ¿Verdad? Bueno, pensaba como jornalero, que comía como jornalero, vivía como jornalero, ¿verdad? Y por eso nunca podía disfrutar de lo que tenía a través de su padre. Y así pasamos muchos hijos de Dios. Lo tenemos todo porque tenemos un padre, el mejor padre perfecto, el que ama a todos sus hijos por igual, dueño de todo, pero porque por nuestra manera de pobre de pensar, por nuestra manera de pensar, pero por nuestra manera de pensar y la visión pobre que tenemos de nosotros como hijos. Esto yo lo escribí, por está hecho un garracho, porque eso es lo que escribí en segundito.
empecé a pensar así, esto porque como hijos, porque Dios hablando a mi vida. Porque tú como hija a veces vives como, pensando como jornalera, pensando, viviendo, comiendo como jornalera. Cuando eres hija cuando eres mi hija, y como hija tienes que vivir. Tienes que entender que tú no necesitas mendigar el amor de nadie, la comprensión de nadie, el perdón de nadie, porque como padre yo te lo doy todo. Entonces, este era el problema del hijo. Tenemos que pensar, tenemos que decir como Job decía, muchos hijos, mire, el Señor por eso, jornalero o hijo. Mire lo que dice Job. Muchos tenemos que entender que a veces no hemos entendido lo que Job decía. Mire lo que Job dice. Dice Job, no sé ni, ahí está. Job 42:5, de oídas te había oído. Hay muchos hijos de Dios que como nomás hemos oído de Dios. Y seguimos oyendo de Dios. Y seguimos oyendo de Dios. Pero tus ojos todavía no lo ven. Dice Job, de oídas te había oído. Mas ahora mis ojos te ven, sí. Pero cuando vivimos como jornaleros, seguimos solamente de oídas oyendo de Dios. Dios hace esto en mi vida. Hay personas que usted es que Dios ha hecho esto en mi vida, que Dios ha hecho esto en mi vida, pero hay otros que siguen diciendo, ay, solo enfermedad, solo dolor, solo frustración, solo problemas, solo necesidad, solo aflicción, solo desánimo, solo tristeza, pero no han visto a Dios. Digamos como Job, antes te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Mis ojos te ven en todo lo que me das, en todo lo que puedo disfrutar, en todo lo que muchas veces no le pedí a Dios, pero me lo dio, con su amor, porque tengo un Padre eterno. Entonces, eso nos falta a nosotros. ¿Por qué? Porque como hijos de Dios, dice segunda de Efesios 2:4-9, pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor, escúchame bien, por su grande amor, no como no estés interesado, solamente por el amor hacia el mundo, por el amor hacia ti, por el amor al pródigo, por el amor al hijo, por el amor al que está fuera perdido, por el amor, dice, con que nos amó, aún estando nosotros muertos. Mira, si cuando tú estabas muerto y tú y yo estábamos muertos en delitos y en pecados, andábamos como el puerquito revolcándonos allá a todo lo que daba en el lodo. Aún ahí dice, estando muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Nos dio el regalo de la salvación. Veníamos muertos en delitos y en pecados. Dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales. Esos son los hijos de Dios, sentados en un lugar celestial. Dice, tú sabes cuando Él dice que en los lugares, allá cuando estemos con Dios, dice que no habrá llanto, no habrá dolor, sí es cierto, tenemos aflicciones, pero ya es tiempo de que dejemos de llorar, de quejarnos, de estar frustrados, de estar desanimados, de estar siempre en derrota. ¿Por qué? Porque Él nos ha sentado en un lugar celestial con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas ¿de qué? De su reino. El propósito de Dios no es que tú seas rico, de que para que tú entiendas que Dios te bendice es que tienes que tener un montón. Dice que lo que quiere, con lo que Él te quiere bendecir son las riquezas celestiales. ¿Verdad? Dice, la abundante de sus riquezas en su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos una vez más, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Esto solo Dios lo da. Las riquezas que tú buscas. Tú buscas lo material y sigues buscando lo material y seguimos buscando lo material. Pero sabe, a veces usted no tiene $100, quisiera tener 1,000. Llega a tener los 1,000, ya quiere 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, pero después, cuando tiene los 100, quisieras aunque sea los 1,000. Después tiene los 1,000 y se te olvida que tenía 100 ayer. Se nos olvida. Dios dice que lo que quiere darnos son riquezas celestiales. No por obras para que nadie se gloríe, ni es ni por lo que hagamos ni por lo que tengamos para gloriarnos de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué? Si no nosotros, dice, siendo malo, Dios me ha dado tantas cosas como hijo, ¿verdad? Me sentó en lugares celestiales sin hacer nada, me amó como hijo, me ha enriquecido. Sin yo hacer nada, dice que no es por obras, para que nadie se gloríe.
Como conclusión, vivir de la mano de Dios es disfrutar de una hermosa relación con Dios, una relación de confianza, de padre e hijo, una relación de confianza, una relación de seguridad, de amor, de riqueza, no solo material, sino celestial, las que nos permiten disfrutar de lo que Dios, de lo que Él de lo que Él como Padre nos da, es decir, una relación padre e hijo. Padre e hijo. Este hijo tenía a su padre por muchos años. Le trabajaba, le obedecía, todo, pero no tenía una relación de confianza y de amor, de seguridad. Una confianza de decir, esta es mi casa, este es mi padre, esta es mi casa, todo lo que él tiene es mío, me pertenece. Para disfrutarlo, me voy a comer ese gordito, ese becerrito gordo porque es mío, porque yo no necesito pedírselo a mi padre porque es mío, me pertenece como hijo de Dios, como hija de Dios. Y nosotros a veces mendigando, deseando, ¿sabe lo que más me quebró mi corazón? Deseando las algarrobas del cerdo. Esto me quebró mi corazón a mí, porque a veces así nos sentimos, ¿sabe? Tan hambrientos, tan sedientos, tan deseosos, ¿sabe? Olvidando que tenemos un Padre que nos ama, un Padre que nos ha dado todo, que ya nos dio herencia como hijos de Él que somos, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener esa relación de padre e hijo. El mensaje que Dios me dio a mí, cuando Dios me enseñó esto. ¿Sabe? Cuando estaba yo me solté a llorar y yo podía sentir la presencia de Dios ahí a mi lado. Siempre que Dios me habla de esa manera, ¿sabe? Dios, puedo ver la cercanía que hay entre Dios conmigo. Que a veces, aunque yo no entienda que Él está conmigo, Él me hace saber que ahí está. Que aunque a veces yo sea una hija quizá desobediente, a veces aunque sea una hija rebelde, a veces que sea una hija que siempre hago lo que se me da la gana, ¿sabe? Entendí, me di cuenta de que Él sigue conmigo. Y sabe, me puse a llorar y el Señor me decía esto, la diferencia, quiero que entiendan la diferencia entre yo como padre y tú como madre. Escúcheme bien. Por eso Él pone la parábola. ¿Sabes? Porque tú como padre amas a tus hijos. Les puedes decir, haciendo malo o siendo malas, como usted, tú le vas a dar lo mejor a tus hijos. Pero ¿sabes la diferencia entre el padre, por muy buen padre que seas tú y el padre perfecto? Es que yo te dije al principio, el padre que ama a su hijo, ¿qué dice? Lo corrige. Y a veces nosotros como padres, me decía el padre, yo como padre celestial perfecto corrijo a mi hijo porque lo amo. Pero el padre natural muchas veces se la pasa. ¿Este padre se ve que le corrigió? No. Usted va a ver que lo recibió, le dio gusto verlo sano, salvo, para él fue suficiente. Verlo sano, que regresara, no importaba todo lo que había hecho. Nunca se ve que le corrige. Pero sabe una cosa, el Padre de nosotros, nuestro Padre eterno, nos corrige porque Él es el Padre perfecto y el Padre al hijo que ama, la hija que ama, lo corrige. Lo corrige. Entonces el Señor me decía eso, los hijos, por eso dice, hay muchos hijos huérfanos aún dentro de mi casa. ¿Por qué? Porque como hijos de Dios, de un Padre perfecto, muchas veces no aceptamos la disciplina del Padre. Por eso vivimos como huérfanos, por eso vivimos como hijos pródigos allá, abandonados y reciclados por allá, deseando las algarrobas del cerdo. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a entender que solamente el Padre eterno, que es perfecto, es el que nos ama. Así, y nos va a corregir de una o de otra manera, aunque a nosotros no nos guste. A ti y a mí. Tú como padre le puedes pasar a tu hijo y no le puedes corregir. Pero sabes, es triste porque muchas veces por eso hay hijos también en lo natural que viven como huérfanos, desorientados, desviados, en vicios, en drogas, en alcohol, perdidos sin saber guiar su vida, su camino de una manera agradable a Dios. ¿Por qué? Porque como padres naturales fallamos, pero tenemos un Padre que nos enseña a nosotros y que nos corrige. Así que en esta tarde, o eres un hijo o eres un jornalero. Tú escoges. Que Dios te bendiga en esta tarde. En esta tarde
Nos despedimos esperando, muchos de los hijos que están ahí. ¿Sabe qué envidia? Dios te sigue amando. Mi Padre te sigue amando. Y entiende que Dios te ama por donde vas. Pero también como hijo, que Dios nunca olvida, te va a corregir. Y cuando venga la corrección, de ti depende que tú entiendas la corrección del Padre. Que Dios te bendiga. Pónganse de